Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. En muchas ocasiones en este canal hemos hablado sobre los problemas de los sistemas de salud pública, salud socializada, salud para todos, pagada por todos, y los sistemas de salud privada, sobre todo el estadounidense, donde hemos comentado algunas de las barbaridades como lo que se vive en términos de la insulina para los diabéticos, gente que tiene que usar dosis menores que en realidad no les sirven, etcétera, por el alto precio que tiene la medicina en Estados Unidos. Y en muchas ocasiones algunos de ustedes me han dicho, bueno, pero tú eres alguien que ha conocido dos sistemas de salud. El mexicano, que hubo un intento de hacer una sanidad pública que hoy está un poco abandonada, pero que en su momento funcionaba, y el de español, que es uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, junto con el NHS del Reino Unido. Y en este juego me he reencontrado con un viejo amigo que hace 50 años hacíamos música y otras barbaridades allá en México y que ha tenido una brillante carrera dentro de la medicina en los Estados Unidos y dentro de los aspectos sociales de la medicina dentro de los Estados Unidos. Y pues lo hemos invitado y ya ha cometido la torpeza de decir que sí. Y entonces pues estamos con el doctor José Ramón Fernández Peña. José Ramón es médico de la UNAM de México y maestro de Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Ha sido director de asesoramiento de profesiones de la salud en la Universidad Northwestern, presidente de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, presidente de profesor asociado de mérito de la Universidad Estatal de San Francisco y un montón de cosas más que es más largo que mi carta a Santa Claus cuando yo tenía 8 años, el currículum que ha reunido a lo largo de muchas décadas de trabajo en la salud en Estados Unidos. Pero sobre todo es fundador y director ejecutivo de la Welcome Back Initiative, la iniciativa de Bienvenidos de Vuelta, que tiene por objeto ayudar a que los inmigrantes que son profesionales de la salud, inmigrantes a Estados Unidos, y que ya viven en Estados Unidos, ingresen en la fuerza laboral. Esto alguna vez lo he comentado y yo conozco personas provenientes de países subsaharianos que andan vendiendo bolsos y pulseras por aquí, por las calles de mi pequeña ciudad, y que cuando hablas con ellos pues son arquitectos, el primero en su clase, abogados o especialistas en ATS, en técnicos de salud, pero que no pueden ejercer en España y esto en Estados Unidos podía ser aún peor y a eso se dedicó también. Tiene el premio campeón del cambio de la Casa Blanca, el premio campeón de la diversidad de los profesionales de la salud de la California Wellness Foundation, el premio Solas del Welcoming Center de Filadelfia por su defensa de políticas y programas equitativos que respeten y valoren las contribuciones de todas las personas independientemente de su lugar de nacimiento. ¿Te has mantenido ocupado, mi querido José Ramón? Un poquito, por eso ahora disfruto enormemente de mi jubilación. Bueno, vamos a empezar. Y empezábamos porque teníamos un comentario al principio antes de empezar a grabar. Pero yo hablaba de salud pública, salud privada, en el sentido de que hablamos de pagarte un seguro privado médico o vivir de la seguridad social. Y tú me hacías una distinción importante entre salud pública y sistemas de salud. Y si me podemos empezar por allí. Bueno, la salud pública es básicamente una parte de la medicina que se enfoca en la prevención de enfermedades. Y no es la prevención únicamente de poner vacunas, sino también es entender el contexto político, económico y social en el que surgen enfermedades y cómo se puede actuar para prevenir esa dispersión o que ocurran esas enfermedades. Entonces, por ejemplo, donde vives es un determinante de salud. El acceso a la comida que tienes es un determinante de salud. El tipo de empleo que tienes es un determinante de salud. Entonces es un contexto muy amplio de entender de dónde viene la enfermedad. Lo que hablábamos antes de sistemas de salud privados y públicos es otra ventanilla completamente distinta. Entonces, un sistema público de salud es un sistema en general financiado por el Estado. Y un sistema privado es en el cual el individuo o a través del patrón o una combinación de los dos
paga por un seguro médico que le da derecho a ciertos beneficios dependiendo del seguro que tenga y le da acceso o no a X número de servicios. Algunos de ellos incluidos en el plan y otros que el individuo tiene que pagar más por tener acceso a ellos. Salvo cuando no tienes seguro, ¿verdad? Esa es la tercera categoría cuando no hay seguro. Que es un suicidio económico. Porque la salud no es una mercancía más. A ver, uno puede vivir sin chalecos. No me compro un chaleco, no pasa absolutamente nada. No me compro un auto, no me compro zapatos, pues andaré descalzo, como desgraciadamente todavía hay muchos seres humanos que andan. Pero sin la atención a la salud, todo lo demás deja de existir. Es probablemente el bien fundamental de una sociedad y evidentemente una sociedad enferma pues es una sociedad que tiene otra serie de problemas en cuanto a duración de la vida, calidad de la vida, capacidad educativa incluso. Tú y yo lo vimos. Estos niños que iban a la escuela, si se ponía una escuela en México y los niños iban con un café negro bebido, Ujú. ¿qué van a estudiar? ¿Cómo van a aprovechar todo el esfuerzo educativo si llegan Claro, pensando en comer? o sea, si Y entendemos la definición global de la salud que la Asociación Mundial de la Salud dio hace miles de años, de un estado de completo bienestar biológico, psicológico y social, entonces ahí te metes en el tema que quieras para entender lo que decíamos de salud pública. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para decir que una persona es sana? Uno. Dos, la salud en muchos sitios, en Estados Unidos en particular, se entiende no como un derecho humano, sino como una mercancía, una comodidad que compras o que no compras, o dependiendo de tus medios, compras la mejor, la de medio pelo, o la que apenas te sirve para que te tapen la muela. Entonces, no es solo el sistema que hay, sino cómo puedes o no acceder a ese sistema. Y el caso de Estados Unidos es un caso, creo que único e interesante, en el que hay, de hecho, varios sistemas de salud. Hay un sistema, el fundamental, financiado por el Estado, es un programa que se llama Medicare, y ese lo financia el Estado, el patrón y el individuo, con una suma que se paga dependiendo del sueldo de cada quien, y al final, a partir de los 65 años, da servicios de salud prácticamente gratuitos a esa población. También una persona que está deshabilitada o inhabilitada por, yo qué sé, por problemas de deficiencia renal crónica, porque quedó paralizado después de un accidente, también están cubiertas por ese programa. Hay otro programa que es de ayuda a los indigentes o a las personas con bajos recursos, que se llama Medicaid, y en algunos estados adopta el nombre del estado. Por ejemplo, California es Medical. Y ese es un programa para personas que ganan menos de X nivel, dependiendo del estado, fundamentalmente pagado por el gobierno federal y el gobierno estatal, entendiendo que la federación en Estados Unidos, cada estado tiene su constitución, sus normas, sus programas, entonces varía mucho de un estado a otro. Pero el seguro médico o la posibilidad de acceder a servicios de salud más grande en Estados Unidos es privada, y es a través de seguros médicos que ya sea el individuo compra o que el patrón hace un contrato para todos sus empleados, y entonces el empleado paga X cantidad y depende de si tiene dependientes, si tiene hijos menores de 25 años, si tiene padres, cónyuges que puedan estar cubriendo, las tarifas cambian. Y según el seguro médico, tienes acceso a un cuadro médico, habitualmente alrededor de un hospital o un sistema privado de hospitales y clínicas, y puedes acceder a él solo mediante tu médico de atención primaria. Y siempre hay un copago. pero aquí hay un punto que hay que mencionar. Medicare paga hospitales privados, médicos en ejercicio privado, farmacias en ejercicio privado. Es decir,
No hay nada parecido o equivalente, incluso en el sistema estatal, hay algunos hospitales estatales, Ujú. pero que no hay nada parecido como, no sé, el Hospital Universitario Central de Asturias, donde a ti tú necesitas un trasplante cardíaco y el Estado, en un hospital del Estado, propiedad del Estado, con médicos que trabajan para el Estado y con consumibles comprados al mayoreo, a lo bruto, por el Estado, te hacen un trasplante cardíaco. No hay hospitales No, propiedad del Estado. hay hospitales propiedad del Estado de la Federación, no del Estado país. Pero los médicos no son sus empleados. Es complicado. Por ejemplo, en Nueva York yo Por trabajé en el favor. sistema municipal de hospitales, que son 11 hospitales de tratamiento agudo y 5 de tratamiento crónico, y esos hospitales son propiedad de la ciudad de Nueva York. Y los empleados de esos hospitales son empleados de la ciudad. Y al fin de su carrera van a tener una pensión como empleados de la ciudad de Nueva York. O O sea, sea, los médicos cobran un salario, no cobran como los médicos privados, pues por destajo en realidad, ¿no? Por tantas operaciones. sí, esos, esos hospitales tienden a estar emparejados con un hospital académico. Y entonces lo que yo siempre decía es que los hospitales académicos tienen todo lo mejor y todo el mundo cobra por caso, por hora, por minuto, pero enseñan a sus alumnos en el hospital público, porque doña Martínez Bordiú de la escalera gigante no va a permitir que 14 niños lleguen a tocarle la barriga y doña Chonita de nadie dice, pues sí, joven, pase, tócame la barriga. O sea, esa diferencia existe en muchos sitios. El paciente o la paciente del hospital público no siempre es el que tiene más medios en Estados Unidos, por lo menos. Entonces, hay una simbiosis muy curiosa del sistema privado y del sistema público, en el cual el sistema público, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, le paga una tarifa X a un hospital privado para que sus médicos traten a los pacientes que reciben. A cambio, el hospital público, privado, educa a sus estudiantes en el público. Es otro mundo del que conocemos aquí en España. Pero mucha Sí. gente aquí sigue con la idea de que los médicos se enriquecen en España, ¿no? Sí, algunos médicos privados que atienden a Bordío de la Escalera y a los condes y duques que aún se arrastran, pues sí, sí se hacen, pero en general el enfoque del estudiante de medicina en España es muy distinto del enfoque del estudiante de medicina en Estados Unidos. Sin decir que no haya vocaciones en Estados Unidos, que por supuesto les debe de haber, pero hay un elemento crematístico allí importante. El médico pobre es un fenómeno poco frecuente. Correcto. Por el costo de la educación, fundamentalmente. Ahí entramos en otro Otra monstruo ventanilla. horroroso. ¿Cuánto cuesta ser médico en Estados Unidos? Comparado con lo que te costó a ti hacerte médico en la UNAM. A mí me costó 200 pesos al año, que en su tiempo eran $16. Ajá. En Estados Unidos, la educación de una escuela de medicina puede costar en 4 años, puede costar alrededor de 250 a 300 mil dólares hoy en día. Con lo cual, todo estudiante o muchos estudiantes de medicina salen de la carrera con una deuda enorme, entran a una residencia en las que les pagan nada y trabajan como burros. Ajá. Entonces nadie quiere ser médico general porque como médico general vas a encontrar un trabajo que te pague 40,000, 50,000, 60,000 dólares al año y ellos tienen 1 millón de dólares de deuda académica que tienen que pagar por el resto de su vida. Entonces, claro, es mucho más lucrativa una especialidad como neurocirugía del lado inferior izquierdo del cerebro, porque esa parte es tan exclusiva que por ver a un paciente cobras $500 la hora. Hay vocación, por supuesto, y no todo el mundo es tan cínico como yo,
pero eso es un factor que importa también. Sí, bueno, acabamos hablando de la educación pública, que sería la segunda parte de esta fiesta. Ahora, eh, ¿qué tanto afecta la existencia de un sistema de salud privado como el de Estados Unidos? Yo traduzco mucho material de seguros privados, de listas de a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho, y al final, y sobre todo, mucho de cómo se preocupa la gente, o cómo tiene que manejar la gente su salud en términos financieros, ¿no? Es decir, el estadounidense vive angustiado, preocupado por tener un seguro suficiente, por no tener una enfermedad catastrófica, por si la cobertura cubre si lo muerde un perro o solo si lo muerde un gato. Eso es una presión sobre la salud pública Ujú. mental del estadounidense. Totalmente, totalmente. Y eso le tienes que agregar no solo qué te va a cubrir o qué no te va a cubrir, sino tengo otra forma de cubrir ese posible gasto. O sea, desde si alguien viene a mi casa y se patina y se rompe la cadera, yo soy responsable, tengo que tener ese tipo de seguro. Pero también los gastos médicos son la primera causa de bancarrota de individuos en Estados Unidos. Oh, O sea, gente pierde su coche, su lo que sea, para pagar deuda médica. O sea, en uno de los países, si no el más rico del mundo. Eso es una obscenidad, desde cualquier punto de vista. Entonces, el concepto del derecho a la salud que se ha intentado hacer desde los años, me parece que fue en los 20, la primera propuesta en el Congreso de Estados Unidos para crear un sistema financiado por la Federación fue atacado principalmente por la American Medical Association, la Asociación de Médicos de Estados Unidos, porque iba a ser, ¿cómo? ¿Me van a quitar aquí el puesto de tamales? Entonces no voló por esa objeción durante años, mucho más adelante cuando se intentó introducir una propuesta de ley en la legislatura con Clinton y posteriormente con Obama, se consiguió hacer lo que se hizo, que es peor de lo que había, que es crear una especie de seguro accesible, etcétera, etcétera. Pero el concepto de single payer, un único pagante o un pagador único al sistema, eso entre que es comunismo, socialismo y maoísmo terrible y que puede destruir la integridad de la salud y de la conciencia americana, estupidez completa, por supuesto, pero no se permite principalmente por los intereses de las compañías de seguros, por los intereses de la industria farmacéutica y ya no tanto por los médicos. Pero para que te des una idea, yo tomo un medicamento aquí, en España, que tengo a través de la seguridad social, voy a la farmacia, me lo dan y yo pago, mi copago son 34 céntimos. En Estados Unidos, mi copago a través del seguro que tenía eran $10. Mi pareja aquí toma el mismo medicamento, pero lo está tomando por privado. Ese medicamento le cuesta $3.40, 3,40 euros. En Estados Unidos ese medicamento cuesta, me parece que son 65, $70. El mismo medicamento, exactamente el mismo medicamento. Yo lo he contado aquí en varias ocasiones. Yo tuve un problema, embolia, obstrucción en una vena de la retina, mientras veía yo Star Wars, lo cual además es muy malo, con mi hijo. Y he sido tratado con un medicamento, una inyección en el ojo que suena mucho peor de lo que es en realidad, quiero aclarar. Siempre que lo digo la gente hace así. Pero que cuesta en Estados Unidos $2,000 la inyección. 6 inyecciones yo nunca las hubiera podido pagar y hoy sería tuerto. ¿Sí? Ahora, este es el otro punto, y por acabar con esto, es que a mí me parecen historias verdaderamente de horror, de insensibilidad profunda. Esos medicamentos
¿Por qué son más caros en Estados Unidos? ¿Por qué la gente de San Diego se va a Tijuana a comprar insulina? La misma marca de insulina. Eh, ¿Por qué se venían a veces los estadounidenses aquí a sufrir un ataque cardíaco? Gente con un soplo cardíaco que se ponía a correr hasta que tenía un incidente grave y entonces lo atendía la sanidad pública en España. ¿Por qué esta diferencia de precios tan brutal? Ya en el lugar de la farmacia voy y lo compro. En países como España, como México, como muchos otros en el mundo, los países que tienen sistemas nacionales de salud negocian con la industria farmacéutica un precio por un medicamento. En Estados Unidos eso no ocurre. O sea, Medicare a lo mejor, que es lo más semejante a un sistema nacional para mayores de 65 años y discapacitados, puede negociar un precio. Pero luego en India o en Brasil crean un similar y entonces se arma la de Dios es Cristo, porque el mismo medicamento en Brasil o en la India cuesta una fracción de lo que cuesta en Estados Unidos. El argumento de la industria farmacéutica es que para crear un medicamento cuestan miles de millones de dólares, que es Es cierto. cierto. Entonces, estos no son instituciones de beneficencia, sino que han metido un capital que le tiene que redituar a los inversores de la empresa, claramente. Pero es que los precios y los costos son eh, incomprensibles. O sea, el lucro, el beneficio que se obtiene de la inversión hecha, cuando la inversión pega, porque meten dinero en medicamentos que no pegan, también hay que decirlo. Sí, 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 sí. O sea, es un riesgo, es un inversor. Y la persona no entró ahí porque son muy buenos, no son la Madre Teresa ni Florence Nightingale. Yo voy a meter dinero aquí a ver qué me reditúa. Ahora, fíjate, mencionabas a los médicos, y aquí cuando se creó el NHS, que lo creó un sujeto al que yo admiro especialmente, a Neurin Vivan, que fue el responsable hemos acordado hacer un sistema de salud, ve y hazlo. Y este era un minero, era un sindicalista minero que aprendió a hacer esto. Y él en alguna ocasión dijo que les había llenado la boca de oro a los médicos para que permitieran hacer el Sistema Nacional de Salud. Eh, me llama mucho la atención porque el médico siempre piensa uno en esta entrega humana, eh, un poco de cuento de hadas, cuando en realidad hay intereses crematísticos muy serios, aunque ese mismo médico después haga trabajo de beneficencia, cosa rara, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la medicina, como la enfermería, como el trabajo social, son profesiones que requieren de una profunda vocación también. O sea, habrá sin duda quien diga voy a estudiar medicina porque me voy a hacer rico. Pero yo todavía necesito creer y creo que hay un enorme aspecto vocacional. Porque es una carrera muy dura, es una carrera muy difícil, es una carrera que requiere de una fuerza y una capacidad emocional y psíquica muy importante, además de las destrezas que puedas o no tener. Pero es muy duro, es un trabajo muy duro. O sea, no sabes a lo que te metiste hasta que ves a un niño con leucemia. Esas cosas necesitas tener una vocación profunda para aguantarlas. Eso, eso es otro punto bueno, hay que pasar por él. Lo que se ve en medicina. Yo he sido socorrista de montaña. Yo trabajé un poco en el terremoto del 85, ¿no? Cuando empecé a sacar gente quemada de edificios que cayeron y se incendiaron, donde estaba la copa de leche en Lázaro Cárdenas, pues era un gran café con unas cocinas gigantescas. Cuando aquello cayó, pues se incendió Sí. el edificio, enorme edificio que había. Y bueno, sacábamos gente de unas condiciones que lo sueñas durante meses. O sea, lo difícil de la medicina es el dolor y la ruina humana que puedes ver y muchas veces la desesperación, ¿no?
Yo creo que ahí hay siempre un elemento de admiración, independientemente que un médico se quiera hacer rico. O sea, es Sí, otra sí, cosa. sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, en México acaba de pasar algo que, bueno, acaba de pasar durante los últimos 6 años, algo que nos ha llamado mucho la atención ya desde que pasó en Brasil, que es el alquiler de médicos cubanos. Supuestamente, yo ya no sé a estas alturas qué tanto sea cierto, pero sé que en el pasado lo fue. La preparación del médico cubano era de un nivel bastante elevado, el compromiso es enorme, eso sí, conozco médicos cubanos, y entonces ahora el gobierno, que no tiene fuentes de ingresos porque no ha sabido levantar una economía en 60 años, 65 años ya, fíjate, 5 más de los que nosotros, 5 menos de los que tenemos nosotros, eh, no han logrado levantar una economía y entonces pues, viven de las remesas de Estados Unidos y viven del alquiler de médicos. Esto pasó en Brasil, fue cuando estalló el escándalo de que te cobraban 6.000 euros al mes por médico y les daban 300 euros para vivir. México ha absorbido una gran cantidad de médicos cubanos, supuestamente porque no hay médicos en México, cosa que a mí me parece extraña, considerando que tenemos buenas escuelas de medicina y no hay pupitres vacíos en ellas, ¿no? Esta comercio del médico, ¿qué nos representa como humanidad, ya no solo como país? Siento meterte en un lío. No, es una pregunta muy interesante e importante, o sea, merece la pena pensarlo y hablarlo. Cuanto al tema de México, hasta donde yo entiendo, y no entiendo mucho porque yo llevo casi 40 años fuera de México, en México la educación de un médico son 6 años, 4 de carrera de estudios, un año de un trabajo de campo que le llamamos el internado rotatorio de pregrado, y un último año que es un servicio social en el cual todos los que nos graduamos de la universidad pagamos de forma simbólica al país por la educación que se nos dio prácticamente gratuita. Entonces, esa etapa del servicio social, igual que el del internado, tú puedes escoger a dónde vas en base a tu promedio académico. Entonces, si tienes un promedio académico de, yo qué sé, de 7, 7 y pico, 8, pues a lo mejor no te puedes ir a donde tú te querías ir y te tienes que ir a San Juan de los Chayotes. Y a lo mejor San Juan de los Chayotes hoy en día está en una zona eh, peligrosa. Entonces, la gente no opta por irse ahí. Entonces, hay que poner médicos en esas zonas. Y los que estuvieron dispuestos a irse para allá era el cubano Ok. o el otro que llegó a México y que vio como una opción, porque trabajar a lo mejor en, yo qué sé, en Santiago de Cuba con un sueldo de X es peor que trabajar en San Juan de los Chayotes donde le van a pagar los 300 euros que dices. O sea, no digo que sea bueno o malo, así quiero entender la situación esta de los médicos cubanos en México, pero es lo que yo quiero entender. En cuanto a este ir y venir, Europa hace años tuvo una idea muy inteligente que fue los acuerdos de Bolonia, en los que se intentó o se propuso reconocer los estudios de un país en otro país miembro de la Unión Europea. Entonces, de tal modo que un enfermero o enfermera de Irlanda podría trabajar en Alemania o un médico español podría trabajar en Italia, que los países reconocieran los niveles de estudios o la calidad de los estudios o que los objetivos académicos de los programas en un país y en otro fueran comparables, semejantes y que eso permitiera el tráfico de personas, al igual que se intenta el tráfico de bienes y servicios. Eso hasta un pequeño grado ha ocurrido entre Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra, un poco, pero no tan claro como el intento de los acuerdos de Bolonia. Y en América Latina, mm, hasta donde yo sé, no ha ocurrido. Entre México y Estados Unidos, bajo los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, se intentó hacer algo y no sé qué tanto haya progresado. Yo estuve involucrado en unas conversaciones en las que se
intentaba eh, convalidar automáticamente los estudios de enfermería de Estados Unidos y Canadá. Y entonces propusimos que también se hiciera con México por la misma regla de tres. Y bueno, pero es que México, entonces que si los estudios eran equivalentes o no, entran muchos factores y muchas cosas, el idioma era una de ellas, pero Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, un médico graduado en Estados Unidos y un médico graduado en Canadá se consideran hermanos, han tenido la misma educación, pueden trabajar de un lado o de otro, tomando los papeles que haya que tomar y haciendo el papeleo que haya que hacer, pero nada más eso, no hay una convalidación que hacer ni un reconocimiento de estudios, se da por reconocido. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad perdida el no intentarlo a nivel global. Entiendo por qué los intereses creados no permiten que así sea, pero yo creo que es una oportunidad que perdida o que se debería de perseguir. Bueno, y ahí entramos a una cosa que tú hiciste que a mí me parece probablemente de lo más, yo qué sé, pero me parece importante, me parece lo más importante que has hecho, por el, sobre todo por el significado, desde mi punto de vista, político que tiene. Nosotros vivimos hoy tiempos en que no solo se habla de los inmigrantes como unos invasores. Tú invadiste Estados Unidos, por cierto, con más éxito que Pancho Villa, debo decirlo. Pero sí, sí, porque además llegaste mucho más allá de Columbus. Pero no solo se les ve como invasores, sino como una especie de organización mafiosa internacional. Todos los musulmanes que vienen, vienen juntos para implantar La el Sharia. califato, ¿no? Y claro, el tipo que me corta a mí el pelo, que es un marroquí muy simpático, yo le pregunté un día, ¿tú quieres el califato? Y dice, no, ¿yo por qué crees que estoy aquí? Y es Sí. musulmán. Pero entonces esta idea, esta demonización del inmigrante que últimamente el señor Donald Trump, por llamarle señor, simplemente como exceso de lenguaje, eh, ha llevado a un nivel de, tienen genes de asesinos, esto lo decía Hitler con toda tranquilidad, son invasores, son plagas, son insectos, son subhumanos, vienen de asilos de locos, de psiquiátricos, y a Estados Unidos llegan, como aquí, inmigrantes que tienen todo tipo de cualificaciones profesionales, intereses personales, más que de organización invasora, de ejército invasor bajo un liderazgo. Y en Estados Unidos llegan muchos médicos que tienen este problema que tú estabas mencionando. ¿Cómo trabajan de médicos? ¿Qué fue lo que hiciste tú? Hace 21 años que hiciste esto más o menos, ¿no? 23, sí. 23 años, que se te ocurre qué. Cuéntalo. Yo trabajaba en un centro de salud público en San Francisco. Y yo tenía varios programas a mi cargo. Uno de ellos era un programa de salud de la mujer en el que el equipo tenía un médico, enfermera, trabajadora social, nutricionista y educador de la salud. Este era un programa que incluía cosas prenatales, etcétera, etcétera. Este centro de salud en el barrio más latino de San Francisco servía a una población que era más o menos 75% hispanohablante. Entonces, el personal que tenía que trabajar con esta población tenía que ser por lo menos bilingüe, pero con un profundo conocimiento de la cultura y las costumbres de la población latina en Estados Unidos. Primordialmente salvadoreña, nicaragüense, eh, hondureña y mexicana, más o menos. Entonces yo tenía un problema cuando la trabajadora social que yo tenía, a la que le pagábamos $30,000, le ofrecían un trabajo en un sector privado y le pagaban 57,000, que yo no podía competir. Entonces yo tenía que conseguir a alguien y me venía gente a las entrevistas de trabajo que me decían, sí, sí, yo soy trabajadora social, llevo 43, 23, los que sean años de experiencia, hablo español perfectamente porque es mi lengua nativa, hablo inglés perfectamente, así puedo trabajar con colegas. Perfecto, firma aquí. Pues es que no tengo la licencia para trabajar como trabajadora social en California.
Entonces, así me pasaba yo meses sin personal en el programa para dar los servicios que yo necesitaba dar. Entonces, a riesgo de que la población no recibiera el servicio, de perder los fondos con los que manteníamos el programa, etcétera. Entonces, yo propuse, en un momento dado, crear un programa que trabajara con profesionales de la salud que residían en California, tratando de evitar las minas en el camino. Residentes actuales del estado de California, no gente que quería venir, sino gente que ya estaba aquí. Un programa para orientarlos, guiarlos, apoyarlos a que siguieran los procesos y pasos que el estado de California o los Estados Unidos requerían para que se relicenciaran en su profesión. Entonces, esto en ese momento, en California, que en muchos sentidos la costa oeste de Estados Unidos es la más aventurera, en el mejor sentido de la palabra, encontré una fundación privada muy joven que estaba buscando oportunidades para dejar su marca. Y les gustó esta idea y me dieron un dineral para empezar con este programa. Y fue el primer programa en el país que consiguió fondos de esa magnitud para hacer un programa de este estilo. Y con tan buena suerte que las circunstancias siempre ocurren en las que el estado de California me llamó para hablar con la legislatura y para decirles qué estaba yo haciendo. Entonces, para mí fue la oportunidad de quitarle los miedos a las autoridades que dan permisos y licencias y explicarles. No me quiero saltar el proceso. Si un médico tiene que hacer 4 años, 6 años, tomar un examen, dos, tres, cuatro y después ir, quiero entenderlo perfectamente para cuando venga Mauricio, que es médico, yo le explique lo que es. Y le explico, Mauricio, esto es lo que es, esto es lo que tarda, esto es lo que cuesta y luego puedes esperar esto, esto y esto. No crear un régimen de excepcionalidad. No, no. Partir de la base de que donde hay posibilidad de convalidar estudios, es decir, tú estudiaste anatomía, aquí tengo que estudiar anatomía, tengo que repetirla, pues sí, pues no. O sea, explorar posibilidades de pasar a través de un examen. O sea, en lugar de tomar el curso, dame el examen final, lo tomo y lo paso. En algunos casos es posible, en muchos no. Pero tener un mapa de cada profesión de la salud con la cual yo pueda guiar al personal. Es decir, Mauricio, tú vienes a mí hoy, tienes tantos años, estás viendo, para que llegues a donde quieres llegar van a ser otros 6 años. Tienes la paciencia, tienes los medios, tienes la fuerza, puedes dejar de trabajar en McDonald's para dedicarte a estudiar todos los días para probar esto, puedes dejar de mandar dinero a tu familia en tu país de origen. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Es realista o no es realista? Entonces me vas a mentar la madre, te vas a enfadar muchísimo conmigo, vas a decir que soy un maldito, que no entiendo, te vas a ir a tu casa, vas a lidiar con la información y luego vas a venir y me vas a decir, si esto no, ¿qué otra cosa puedo hacer en la que yo aplique mis conocimientos, mi experiencia, mi conocimiento del lenguaje y cultura? Entonces yo te voy a presentar con opciones que no son lo que eras, pero son mejor que trabajar en McDonald's, manejar el taxi o estar cambiando camas en una residencia de personas mayores. Entonces eso es lo que fue el programa Bienvenidos, el Welcome Back. Ahora, aquí hay tres factores que yo veo en pugna. ¿Y cómo se resuelve esto? No lo sé. Y probablemente tú tampoco, pero lo vamos a intentar. Por un lado está el derecho del individuo de vivir donde se le dé la gana y practicar la profesión que estudió, a la que se quiere dedicar, para la que tiene vocación, para la que se ha preparado muchos años. Es el claro derecho individual. Del otro lado están las reticencias de un país que es tan creado por inmigrantes, pero ahora ya no los quieren, ¿no? Es una cosa peculiar. Y finalmente está el país que le dio la educación a esta persona, que le dio los medios para alcanzar los resultados profesionales con los que llega a ti, pero que pierde personal médico de ese país, que sufre una sangría de talento, de Total. capacidad de profesión.
¿Es conciliable esto o es para sentarse a llorar en un banco de parque? Las dos cosas. Vale. O sea, el término de brain drain y brain waste se usan comparativamente. Lo que llamamos esta hemorragia de talento. Entonces, lo que para un país es una pérdida de talento, para el país que recibe a esa persona es una ganancia de talento. Entonces, yo siempre planteé Welcome Back como un programa que buscaba utilizar los talentos, la educación de un individuo para ponerlo a trabajar para el país que lo recibe. Entonces tenemos toda esta población que está haciendo nada parecido a lo que sabe hacer. Podemos ponerlos en esos trabajos en los que la gente no quiere llegar o donde nos falta personal. Por ejemplo, en el servicios de salud mental, en un país tan diverso lingüística y culturalmente, la diversidad lingüística cultural de la profesión, de las profesiones de salud mental es patética en general. En población en general, si los latinos representan el 19% más o menos de la población de Estados Unidos, los latinos representan del 4 al 5% de los médicos en el país. Oh, Entonces, magnitudes de ese tipo. Entonces, claramente es una pérdida para el país que pierde ese talento, esa inversión en sus recursos humanos, en su población, pero esa es una decisión que yo no tomé. Entonces, en mi programa, yo, si quieres, escojo no tomar eso en cuenta. O sea, tú viniste aquí por motivos que yo no entiendo o que a lo mejor me los cuentas, pero nadie se levanta una mañana y dice, hoy me voy a Estados Unidos, claro. ¿sí? O sea, nadie hace eso. Porque la mayoría de la población que vemos, y hemos visto casi a 23,000 personas de 160 y tantos países, Oh, nadie te cuenta esa historia. O hubo guerra, o hubo bombardeo, o hubo terremoto, o hubo maremoto, o hubo persecución por quien oras, o por a quien amas, o porque eres del color incorrecto, por lo que sea. Nadie se va de la India o de Irak a Estados Unidos. Ya llegué. Las historias de tragedia humana detrás de esas personas son impresionantes. Independientemente de lo que tú pienses políticamente o no, hay que tener en cuenta eso. El individuo, tú decías en un principio, su libertad y su derecho de estudiar lo que quiera y ejercerlo donde quiera, relativamente es cierto, porque ese derecho a ejercer no lo tiene el individuo, lo otorga el lugar en el que está. Entonces, pues yo me voy a ir a practicar medicina a España desde yo qué sé, Mali, porque es mi derecho. Es porque la gente está muerta de hambre. claro. O sea, o son unas circunstancias donde no se van a morir desnutridos o donde no va a caerles una bomba. O sea, la gente de Gaza y de Líbano no se está yendo porque creo que hace mejor clima en Alicante. O sea, Sí, sí, eso absolutamente. no es tan estúpido como la gente, mucha gente quisiera verlo. Y aquí vamos, y ahí es a donde yo quería llegar y que me da mucho gusto que hayas llegado. Es decir, la inmigración tiene causas. No se resuelve en el lugar donde se recibe a los inmigrantes, aunque tú has dado soluciones que me parecen absolutamente admirables para esta gente y para mejorar la situación de la salud en Estados Unidos, a la que todo el mundo tiene derecho, insisto. Pero la inmigración tiene causas y tú las has visto en estos hombres y mujeres de cuántos países. Si la ONU tiene Ciento- 193, 163 o 4, no me acuerdo. tú has visto por qué la gente salió. Tú has visto por qué tu familia salió de España en un momento dado hacia México. Yo sé por qué la mía lo hizo, por dinero, por miedo, por guerras, por hambre. Eh, si no se entiende el origen de esa inmigración, no se puede parar, porque la única forma de parar es que la gente no se quiera ir. Y para no Claro. quererte ir de tu familia, de tu casa, de tus costumbres, de tu forma, de lo que te gusta comer, de,
de la forma en que te saludas con tus vecinos cuando pasean al perrito en la calle, es darles la oportunidad, conseguir que tengan la oportunidad de vivir tranquilos con su vecino y su perrito en donde nacieron, porque nadie muy pocos, algún aventurero habrá, pero muy pocos se van por gusto. Y esas historias, a mí me gustaría que algún día contaras algunas de estas historias de inmigrantes a los que tú has conocido, ¿no? Te puedo contar una que se me quedó siempre grabada. Ese era un chico de Yemen que viviendo en Yemen habló sobre el tema de la mutilación femenina, mal llamada circuncisión femenina. Entonces habló de ello en público y entonces hubo una fatua contra él. Entonces él era un hereje con una guerra contra la moral y se fue de Yemen a pie por la noche y llegó hasta Jordania. Y de Jordania, échate un viaje, de Jordania llegó a Estados Unidos. Y de Estados Unidos empezó a trabajar como chofer primero y después en construcción. Entonces fue cuando inauguramos el programa Welcome Back y vino y hablamos con él, hablé con él, lo recuerdo perfectamente, y él era médico y quería relicenciarse como médico en Estados Unidos. Le explicamos la situación, cómo era cuando dijo, no puedo porque yo tengo una familia que mantener, no puedo dejar el trabajo que tengo actualmente en construcción. Entonces, ¿qué opciones tengo? Le hablamos de una carrera en salud pública, se inscribió a una maestría en salud pública, feliz y encantado, consiguió un trabajo en prevención de intoxicación por plomo en niños, él llevaba ese programa, Oh. y de ahí se metió a la Organización Mundial de la Salud y terminó, me parece que fue en Nigeria, haciendo salud pública con niños. Como cualquier otro, Sí, sí, como cualquier otro. Tanta gente ante la que hay que quitarse el sombrero y nos lo quitamos ante los incorrectos. Sistema de salud, pública, privada. Yo creo que pública siempre, pero ¿cómo se convence a los grandes defensores de la sanidad privada? Tú estás viviendo ahora en Madrid. En Madrid están tratando de destruir el sistema público para favorecer un sistema privado con una clínica que además es muy famosa y muy buena, ¿no? Pero para nada digo que no sea buena la clínica que es muy amiga de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero, ¿cómo le contamos la historia de su salud a la gente cuando además, y con esto quizás quisiera terminar, cuando además todos los días se le alimentan mitos sobre la salud? Toma leche cruda, porque lo dice una maestra de yoga de Carabanchel. Haz esto, haz lo otro, cuando te duele aquí, usa esto. Es decir, una desinformación, que solo la política está al nivel de la desinformación de salud que se padece. ¿Cómo se le cuenta a esta gente la historia del sistema de salud pública y por qué lo necesita o se muere? eres muy difícil, Mauricio. Lo sé, siempre ha pasado. Yo diría que hay dos cosas importantes. Una es seguir la huella del dinero. Y con eso me refiero, por ejemplo, durante la pandemia, que creo que muchos recordamos, una de las mayores fuentes de desinformación, que fue la tragedia más grande de la pandemia, fueron las industrias que producían medicamentos naturistas y naturales, desde la uña de gato hasta el té de manzanilla con anís o lo que fuera. Entonces, las ganancias de esta industria durante la pandemia fueron mayores que nunca en su historia. Por ejemplo,
¿Cómo explicamos a una población la importancia o la necesidad de tener un sistema bien protegido, bien cuidado, bien arropado en cuanto a fondos? Yo creo que para empezar por ahí tienes que escuchar a la población. Yo no puedo llegar a pontificar directamente si no entiendo lo que la población entiende o cree que entiende o quiere o necesita. Y este es un problema muy importante en todo el diseño de programas de salud, en todo el diseño de estrategias para salud. El llegar con esta actitud un tanto cuanto eh, superior, yo sé lo que tú quieres y yo sé lo que tú necesitas, en lugar de empezar por el otro lado de la moneda. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Dónde lo tienes? ¿A qué hora lo necesitas? ¿Cómo lo quieres recibir? ¿Lo quieres por los que sea posible después de trabajar? ¿Lo quieres los fines de semana? ¿Lo quieres en tu lengua materna, que a lo mejor es gallego, a lo mejor es español o a lo mejor es árabe? Entender que se necesita no desde el punto de vista de lo que yo estudié y lo que yo creo y que yo con mi experiencia conozco, sino desde la perspectiva de qué necesita la población. Hasta que no hagamos ese estudio de campo profundo con ganas de entender y con ganas de escuchar, no podemos plantear algo que sea comestible para una población. Y esa soberbia del experto es la barra de dinamita que va incluida en muchas propuestas y en muchas ideas, y no digamos en muchas propuestas políticas, sino el escuchar conscientemente, claramente y el entender lo que se requiere es fundamental. No vamos a hacer entender a nadie. Borrémonos esa idea de la cabeza. José Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus conceptos, muchísimas gracias por todos estos años desde que no nos veíamos hasta que nos reencontramos. Creo que has hecho una excelente labor y no va a ser la última vez que te Gracias. molestemos para que estés hablando con Al el público de contrario, este canal. al contrario, gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Me encanta Hasta la verte. próxima. Chao. Hasta luego. Probablemente lo más claro para nosotros es la necesidad de la salud y al mismo tiempo lo menos claro es cómo obtenerla, cómo garantizarla, cómo cuidarla. Tenemos tanto miedo a la enfermedad que muchas veces cualquier solución nos sirve y tenemos tanta preocupación por los nuestros que es muy fácil a veces vendernos historias como la de mejor tengamos una sanidad privada, porque por ejemplo aquí en España ahora te cuesta 100 euros al mes un seguro médico privado. Cuando desaparezca la salud pública te empezará a costar 1.000 o 2.000. Entenderlo es difícil. Se han hecho intentos aquí en España con el programa contra las pseudoterapias, que desafortunadamente ahora ha tenido un tropiezo en el Ministerio de Sanidad, pero esto es un problema de todo el mundo. Un problema en el que, como hemos visto, está implicada la educación, los motivos de la migración, la situación de los países más deprimidos o los países que se encuentran bajo situaciones inhumanas, la realidad de las necesidades del individuo que también cuenta, porque siempre lo hemos dicho aquí, no hay libertad, no hay sociedad libre sin individuos libres. Y todo ello llama a la reflexión constante, pero sobre todo a tener muchísimo cuidado de no acabar jugando en el equipo del enemigo porque lo que nos cuenta suena tan bonito. ¿No cree usted?